En América del Norte, sobre las cataratas del Niágara, día a día cruza el aire cientos, miles de veces un transbordador. Este transbordador, puesto allí hace muchos años, sigue funcionando sin que hasta el momento haya sufrido ninguna importante reparación. Este ingenio, que es una barcaza de línea antigua, ya que fue instalada a principios de siglo, está considerado como el más seguro del mundo y es obra de un español, un inventor genial que se llamó Leonardo Torres Quevedo. El aparato fue montado por el hijo del inventor en 1916 y hasta ahora los americanos no lo han sustituido por ningún otro, ya que no encontraron un sistema de seguridad más perfecto. Este transbordador tiene 550 metros de longitud y consta de un coche para los viajeros que va suspendido de 6 cables que constituyen la vía. En un valle de Santander existe una pequeña aldea montañesa llamada Santa Cruz de Icuña. Aquí el 28 de diciembre de 1852 nació el hombre que había de llevar el nombre de España unido al de la ciencia por el mundo. El pueblecito de Santa Cruz se encuentra enclavado en uno de los valles más altos y hermosos de Santander. Junto a él pasa el río Besaya, dándole frescor. Y allí se alza, reinando sobre los demás montes, el Pico Jano. A esta aldea estuvo siempre ligado Torres Quevedo por lazos espirituales y sentimentales, y en ella germinaron los principios de muchos de sus inventos. Un viaje de descanso durante unas vacaciones navideñas fue el motivo del nacimiento del sabio español en Santa Cruz. Sus padres, que habitualmente vivían en Bilbao, se trasladaron a este lugar con la ilusión de que su hijo viese la luz en aquel maravilloso valle. Y en esta casa se hizo realidad el feliz acontecimiento. Y en esta capilla, y en esta pila, recibió las primeras aguas bautismales. Su infancia transcurre en Bilbao. A su padre le trasladan a Sevilla. Unas amigas íntimas de la familia logran que el pequeño Leonardo se quede en Bilbao a vivir con ellas. Y tomaron tanto afecto al niño que al morir le dejaron heredero de casi todos sus bienes. Este suceso tiene una gran importancia en el futuro del sabio, ya que le permitiría años más tarde dedicarse a sus viajes e investigaciones sin preocupaciones económicas. Leonardo se traslada con sus padres a Madrid. En aquellos momentos la situación de España no es nada estable. El país marcha a la deriva. Estalla una nueva guerra carlista en la que participa el inventor. En 1873, los carlistas sitiaron Bilbao y Torres Quevedo, que pasaba allí unos días, se alistó en el ejército. A Leonardo le dieron un fusil con la orden de disparar si alguien intentaba pasar y no obedecía el alto. Apareció un hombre que no se detuvo y naturalmente el centinela no disparó. Cuando llega la paz, Torres Quevedo termina su carrera de ingeniero de caminos, lo que fue su padre. Viaja a Italia, a Francia y a otros países, y regresa a Madrid en 1879. Por aquel entonces, la situación política se había restablecido con la llegada al trono de Alfonso XII, un rey al que todos deseaban, y un suceso vino a sumarse a la alegría de los españoles. El rey pide la mano a sus tíos, los duques de Montpensier, de su prima Mercedes. A la madre del rey, Isabel II, no le simpatiza este matrimonio. Esto es suficiente para que el pueblo vea en él una boda de amor y lo acoja con simpatía. Y es entonces cuando se oyen canciones como esta. Quieren hoy con más delirio a su rey los españoles, pues por amor se ha casado como se casan los pobres. Por aquella época, Torres Quevedo ha sobrepasado los 20 años y está libre de compromiso sentimental. Solo se dedica a sus estudios. En enero se casó el rey y en junio, apenas transcurrido medio año, muere a los 18 años de edad la reina Mercedes. El pueblo entero llora con el soberano. Y en la Plaza de Oriente y por las calles y plazas de Madrid se escuchan estas canciones. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi. Si Mercedes ya se ha muerto, muerta está, que yo la vi. 4 duques la llevaban por las calles de Madrid. Años más tarde, Leonardo Torres Quevedo también siente la imperiosa llamada del corazón. Se casa en el Valle de Iguña con Luz Polanco y Navarro, perteneciente a una antigua familia montañesa. En esta casa de la época romántica pasó Luz Polanco sus años infantiles.
y en esta capilla unió su vida a la de Torres Quevedo. El matrimonio, que duró 51 años, fue siempre el refugio sentimental del inventor. Su casa, su familia, lo eran todo para él. Pero tenía otra inquietud trascendente a la que dedicaba largas horas de trabajo. Su taller, una especie de capilla sagrada donde sus primeros inventos empezaban a tomar forma. Tuvieron muchos hijos. Leonardo, el primogénito, que murió cuando apenas tenía 2 años de edad. Gonzalo, que sería como su padre ingeniero de caminos y su más eficaz colaborador. Luz, que aún vive junto a su hermana Luisa en la casa familiar. Valentina, que es dama catequista. Julia, que murió cuando era niña. Otro Leonardo, que también fue ingeniero de caminos, y Fernando, el hijo pequeño. La vida familiar del sabio fue siempre sencilla. Le gustaba estar con los suyos en su casa de la calle Válgame Dios, que fue construida por su padre y donde vivió siempre. Ahora, en la fachada del número 3, existe una placa que dice: en esta casa vivió don Leonardo Torres Quevedo, que tanta gloria dio a España con sus descubrimientos científicos. Hoy viven en esta casa las hijas del inventor, Luz y Luisa, que recuerdan en cada mueble, en cada cuadro, en cada rincón, la imagen de su padre. Todavía me parece estarle viendo sentado delante de su mesa de despacho, llena de libros, de revistas, entregado a sus estudios y absorto en sus pensamientos. Está todo igual que siempre. Las paredes prácticamente cubiertas de cuadros y de libros. Su sillón, su mesa. Y él, desde el cuadro, presidiéndolo todo, con esa mirada de nobleza y de bondad, fiel reflejo de su carácter. En su despacho se encuentra una original mesa de ajedrez. Su nieta Mercedes nos dice algo sobre ella. Esta mesa se la regalaron a mi abuelo por su boda. Siempre la tuvo en su despacho porque le gustaba mucho jugar al ajedrez. Pienso yo que quizá esta mesa le inspirara su autómata ajedrecista. El primero de estos autómatas ajedrecistas lo construyó en 1912 y tenía una presentación más complicada que el que haría más tarde, aunque con igual funcionamiento. El objeto de estas máquinas es hacer una demostración de las posibilidades de la automática. El segundo ajedrecista fue construido en 1920 y da el mate rey y torre contra rey. Si el adversario hace jugadas incorrectas, la máquina le avisa por 2 veces consecutivas con un letrero luminoso. Si reincide en su incorrección o equivocación por tercera vez, la máquina le avisa igualmente y deja de jugar. Al dar al rey negro jaque o mate, lo anuncia con un disco de fonógrafo, y al dar el mate, se enciende un letrero con esta palabra que cierra el juego. Luego las piezas vuelven automáticamente a su lugar. Esta máquina electromecánica obedece a reglas fijas y la jugada que ejecute depende de la posición relativa de las 3 piezas, las 2 propias y las de su adversario. Como todos los sabios, Torres Quevedo vivía en un mundo flotante. Su familia recuerda anécdotas de sus despistes. Mercedes, su nieta, desde pequeña, los ha oído contar en su casa. Ella trabaja en Iberia, líneas aéreas. No conoció a su abuelo, pero sí sabe de él por lo que le han contado de sus distracciones. En una ocasión, el abuelo fue a coger un tren de cercanías con un señor que le acababan de conocer. Entonces, este señor sacó una moneda de oro para coger los billetes. Mi abuelo no se lo permitió y los compró él. Y ante el asombro de su amigo, le cogió la moneda de oro y se la metió en el bolsillo. Cuando el abuelo al llegar a casa se dio cuenta que la tenía en su bolsillo, pues dijo: ¡qué horror lo que he hecho! Y al día siguiente rápidamente se la devolvió. En otra ocasión, mi abuelo iba andando por la calle. Era terriblemente distraído. Tía Luz
le vio y en lugar de llamarle, comenzó a andar a su lado hasta que llegaron a casa. Entonces, tía Luz le habló. Mi abuelo sonrió y dijo que ya estaba él pensando quién sería esa señora que venía siguiéndole tanto tiempo. Corría el año 1885 cuando murió Alfonso XII. En aquella época, Torres Quevedo se vino con su mujer a vivir a Madrid. España quedaba bajo el reinado de María Cristina, la reina regente, embarazada a la muerte del rey. Más tarde dio al país un hijo póstumo que sería monarca desde su misma cuna, Alfonso XIII. Desde los primeros tiempos de su estancia en Madrid, Torres Quevedo comenzó a acudir al Ateneo y a tertulias literarias como las del Café Suizo y Universal. En estos cafés se hablaba de periodismo, de literatura, de arte. Y la gente se reunía en el Universal para escuchar al gran violinista Sarasate, que en aquellos años estaba al comienzo de su carrera. Con el nuevo siglo, nuestro inventor comienza a ser conocido en el mundo científico internacional. Es en 1895 cuando presenta en la Real Academia de Ciencias de París una memoria sobre sus máquinas de calcular. A raíz de esto, Francia le incluye en su lista de sabios extranjeros. Torres Quevedo se anticipó con esto a lo que hoy son los cerebros electrónicos. El principio del nuevo siglo se inició con una nueva idea revolucionaria, la conquista del aire. El deseo de volar entusiasmaba a la gente que miraba atónita cómo los primeros globos se elevaban sobre los tejados. Se desbordaba la imaginación pensando en la nueva ciencia de la aeronáutica. Fue entonces cuando el sabio español inventó el telequino. Su objeto es gobernar a distancia otro mecanismo o aparato. Es la primera máquina construida en el mundo de este tipo que ha funcionado perfectamente. Se hicieron pruebas con un triciclo en un frontón y con una lancha sin conductor en el lago de la Casa de Campo. Y aquí se cuenta una de las anécdotas más significativas del sabio. Torres Quevedo probaba su telequino en el Parque Real cuando se encontró a una señora acompañada de su hijo pequeño y que le observaba atentamente. Fue requerido por ella. El inventor se le acercó, la saludó cortésmente y se fue sin saber quién era. Más tarde le dijeron que era la reina Cristina. Más adelante, la amistad del sabio con la familia real fue una realidad. En una ocasión, el propio rey Alfonso XIII le pidió ser él quien manejase el telequino. En 1900, la capacidad creadora de Torres Quevedo ya se había reconocido públicamente y gozaba del favor de muchas personalidades. Es entonces cuando se instaló uno de sus transbordadores en San Sebastián, en el Monte Ulía, que fue el primer paso para lo que luego culminaría en el gigantesco transbordador del Niágara. Esta maqueta es una reproducción del transbordador sobre el río Niágara, actualmente en funcionamiento, y que todo el mundo llamó allí The Spanish, el español. El fundamento consiste en emplear varios cables sustentadores, cada uno con su contrapeso independiente, de modo que si un cable se rompe, aumenta la flecha y sube los contrapesos de los demás, pero no aumenta su tensión, ni por tanto su probabilidad de romperse. En aquella época el sabio comienza a trabajar en la invención de un globo aerostático más seguro que ninguno de los que se habían probado hasta entonces. En estas experiencias, los riesgos eran infinitos y muchas personas perdieron la vida. El principal inconveniente de estos primitivos dirigibles era su falta de estabilidad. Torres Quevedo realizó un estudio perfeccionando los globos mediante una armadura interior atirantada y una quilla. Un informe sobre este invento fue presentado a la Academia de Ciencias por don José Echegaray, el gran escritor y ya famoso matemático y científico. Como consecuencia de esta ponencia, el gobierno apoyó la fabricación española de un globo con el sistema del inventor montañés. En 1905 comenzó la construcción. El primero lo hizo el ejército. Se emplearon en él telas demasiado permeables por donde se escapaba el gas, pero este error se subsanó. Los siguientes ensayos se hicieron en Guadalajara y los resultados fueron positivos.
La casa que lo construyó fue la Astra, por lo cual el globo se llamó Astra Torres. La prueba definitiva se organizó en París y sus resultados no fueron totalmente satisfactorios. Torres Quevedo regresó a Madrid no muy complacido, pero con la admiración de los sabios franceses que comprendieron la importancia de este invento. Posteriormente, la casa Astra fabricó dirigibles para Inglaterra, que llegaron a tomar parte en la Primera Guerra Mundial. El dirigible que ha pasado a la posteridad con mayor fama ha sido el Zeppelin, construido por el conde del mismo nombre. Siempre fue considerado como el más grande de todos, y sin embargo, el Astra 15, uno de los fabricados con el sistema Torres Quevedo, tenía la misma capacidad y longitud que el Zeppelin. Estamos en 1916, en plena guerra europea, la primera y más terrible conflagración. Los dirigibles hicieron en ella un buen papel. Y en este año, a Torres Quevedo le conceden uno de los más preciados galardones de la ciencia española: la medalla de Echegaray. La ceremonia de imposición fue presidida por el rey. El sabio se excusó modestamente diciendo: por encima de todos los honores que me otorguéis, quedará algo innegable. Yo no soy un matemático célebre, soy solamente un inventor. Los inventores somos como los guerrilleros, nos guiamos por intuiciones y nos movemos en un terreno limitado. Cuando murió el académico Benito Pérez Galdós, y para ocupar el lugar vacante, dejado por el eximio escritor, la Real Academia de la Lengua nombró a Torres Quevedo académico. En su discurso de presentación, dijo a sus ya compañeros: creo que os habéis equivocado al elegirme. Yo seré siempre un extraño en vuestra sociedad culta y erudita. Mi obra es muy modesta. Paso la vida en mi laboratorio, que más que esto es un taller de cerrajería en el que me gusta inventar y crear nuevos mecanismos. El nombramiento de académico le fue concedido como recompensa al esfuerzo realizado durante largos años para la creación de un diccionario tecnológico castellano. Esta idea nació en Sudamérica durante un viaje en que acompañó a la infanta Isabel, popularmente conocida por la Chata. La infanta realizaba este viaje al Nuevo Mundo como embajadora de la hispanidad y en representación del rey. Entre los comisionados que acompañaban a la infanta iba una misión de relevantes figuras de aquella época, entre los que se encontraba Torres Quevedo. Cruzaron el Atlántico en el barco Alfonso XII. La infanta estimaba particularmente al inventor, y como era muy campechana, en cierta ocasión le dijo: querido amigo, el ser vieja y fea como yo ya soy, tiene la ventaja de poder hacer lo que me apetece sin miedo a las murmuraciones. El 18 de mayo de 1910 llegaron a tierras americanas. Le salió al encuentro el barco París, lleno de españoles, que le sirvió de escolta. Al aproximarse demasiado, chocó con el Alfonso XII, cayendo sobre su cubierta varios pasajeros del París, y aseguran que la infanta comentó con sorna: los primeros españoles que vienen a recibirnos llegan como llovidos del cielo. El recibimiento fue apoteósico. Y es en este viaje donde surgió el proyecto del monumental Diccionario Tecnológico Castellano. El sabio español pretendía que todas las palabras que conformaban el lenguaje científico debían ser agrupadas en una obra monumental. Leonardo Torres Quevedo fue siempre un gran amigo de Francia. En el país vecino se probaron muchos de sus inventos y aun cuando nos resulte penoso confesarlo, tenemos que reconocer que los franceses creyeron en él con más fe que los españoles. Por todo ello, Francia le otorgó una de las más altas condecoraciones del país y que muy pocos extranjeros poseen, la Gran Cruz de la Legión de Honor. A lo largo de su vida, el inventor tuvo muchos honores y condecoraciones: doctor honoris causa de las universidades de París y Coimbra, académico honorario de la Sociedad Física de Ginebra, miembro del Centro Nacional de Ingenieros de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Asimismo, le fueron impuestas la Gran Cruz de Alfonso XII, la Gran Cruz de Carlos III, la Orden Militar de Santiago da Espada y otras distinciones. Mi abuelo nunca se dedicó a la política. Ni siquiera quiso ser ministro cuando, en 1918, el marqués de Alucemas le ofreció la cartera de Fomento. Yo no conocía a mi abuelo, pero me han contado tantas cosas de él que es como si hubiera vivido a su lado. Era un hombre sencillo y profundamente humano,
Los honores, el éxito y el dinero no le afectaban. En su laboratorio siguen viendo la luz muchos de sus inventos. El aritmómetro electromecánico transmite los resultados de las 4 operaciones aritméticas a una máquina de escribir. Jugadores automáticos es un juego con 28 bolas. Gana el que retira la última. Máquina de integrar ecuaciones. Integra ecuaciones diferenciales de primer orden. Traslator de movimiento. Ejecuta con relación a un sistema de ejes móviles un movimiento relativo igual al movimiento absoluto de otro punto. También inventó un sencillo aparato para tomar discursos sin taquígrafos, con un micrófono, un distribuidor rotativo y una serie de auriculares. Llegamos a 1936. Es una fecha trágica. En una atmósfera candente estalla la Guerra Civil Española. Torres Quevedo se encuentra muy grave, atacado por una enfermedad incurable. Vivía en su casa de siempre, en la calle de Válgame Dios, donde él deseaba morir, pero los designios fueron otros. En los primeros tiempos de la contienda, las bombas que caían sobre Madrid lo hacían principalmente sobre esa zona. Por esta razón, su familia decidió trasladarlo a un barrio más tranquilo, a la calle de Jenner, donde vivía su hijo Gonzalo, ya casado. Y allí, el 18 de diciembre de 1936, a los 84 años de edad, moría Leonardo Torres Quevedo. Su hija Luz, profundamente emocionada, nos cuenta el triste final. Nunca podremos olvidar aquellos momentos tan terribles. En medio de todo tuvimos bastante suerte, porque estando las cosas como estaban, pudo tener